la RDA y la RFA, postguerra y reunificación. Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue ocupada militarmente por los ejércitos aliados, dividiéndose el territorio en 4 zonas autónomas de ocupación, bajo el mando unificado de un Consejo Aliado de control. Si bien el plan inicial era reunificar el país, la creciente tensión entre los Estados Unidos y la Unión Soviética en el marco de la Guerra Fría provocó que en 1949 las zonas de ocupación occidentales se unieran en un nuevo Estado independiente denominado República Federal Alemana, RFA, a lo que la URSS respondió constituyendo ese mismo año la República Democrática Alemana, RDA, en su respectiva zona de ocupación. A partir de entonces, cada Estado alemán siguió su propio modelo socioeconómico, situación que se agravó aún más en 1961 con el levantamiento del Muro de Berlín. En la conferencia de Potsdam, realizada en agosto de 1945, poco después de la rendición incondicional de la Alemania nazi el 8 de mayo de 1945, los aliados dividieron Alemania en 4 zonas de ocupación militar: Francia al suroeste, Reino Unido al noroeste, Estados Unidos al sur y la Unión Soviética al este. Las antiguas provincias de Alemania al este de la línea Oder-Neisse fueron transferidas a Polonia, mudando el país hacia el oeste. Aproximadamente 15 millones de alemanes étnicos sufrieron terribles penalidades de 1944 a 1947 durante su huida y expulsión de los territorios de Alemania del este y del sudeste. El Muro de Berlín fue un muro de seguridad que formó parte de la frontera interalemana desde el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989. Separaba la zona de la ciudad berlinesa encuadrada en el espacio económico de la República Federal de Alemania, Berlín Oeste, de la capital de la RDA entre esos años. Es el símbolo más conocido de la Guerra Fría y de la división de Alemania. Este muro era denominado en la República Democrática Alemana como Muro de Protección Antifascista y por parte de los medios de comunicación y parte de la opinión pública occidental como Muro de la Vergüenza. El bloque del Este, dominado por los soviéticos, sostenía que el muro fue levantado para proteger a su población de elementos fascistas que conspiraban para evitar la voluntad popular de conseguir un Estado socialista en Alemania del Este. Un muro de 45 kilómetros dividía la ciudad de Berlín en 2, mientras que otros 115 kilómetros rodeaban su parte oeste aislándola de la RDA. Es decir, el muro constituía la frontera estatal entre la RDA y el enclave de Berlín Oeste. Se desconoce el número exacto de personas que fallecieron al intentar traspasar la frontera a través del muro. La Fiscalía de Berlín considera que el saldo fue de más de 200 personas, incluyendo 33 que fallecieron como consecuencia de la detonación de minas. Por su parte, el Centro de Estudios Históricos de Potsdam estima en 125 la cifra total de muertos en la zona del muro. Antes de la construcción del muro en 1961, se estima que 3,5 millones de alemanes orientales huyeron de la RDA hacia la RFA, aproximadamente el 20% de la población de la RDA. El término de reunificación alemana se refiere a los cambios políticos y sociales acontecidos durante 1989 y 1990 en Alemania, que concluyeron en la adhesión de la antigua República Democrática Alemana, bajo la jurisdicción de la República Federal de Alemania. El proceso dio como resultado una sola Alemania.
Las reformas políticas y económicas impulsadas por el presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, y la transición democrática en otros países de Europa Oriental tuvieron como consecuencia indirecta el éxodo migratorio hacia la RFA a través de Checoslovaquia y Hungría y la posterior inestabilidad social en la RDA. Estos eventos propiciaron la apertura de las fronteras entre las Alemanias, lo que desencadenó la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Los prerequisitos internos de la reunificación los estipuló el Programa de los 10 puntos, que perseguía la democratización y la estabilidad económica en Alemania Oriental. El convenio entre los representantes de los partidos de oposición y el gobierno de la RDA concluyeron tras la celebración de las primeras elecciones democráticas y pluripartidistas el 18 de marzo de 1990. El Tratado de la Unión Monetaria, Económica y Social el 1 de julio fue aprobado luego de convenir con los gobiernos de la RDA, la RFA y el Bundesbank, Banco Central de la RDA. Tras una serie de acuerdos, cumbres y vistas oficiales, el reconocimiento de la frontera germano-polaca en la línea Oder-Neisse, los gobiernos de los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y la Unión Soviética firmaron el Tratado 2+4, que falló a favor de la reunificación. También se convalidó el Tratado de Unificación, instrumento legal que autorizó la adhesión de la RDA en la RFA, según la Ley Fundamental de Alemania, el 3 de octubre de 1990. Desde 1991, esa fecha se celebra el Día de la Unidad Alemana.